Revisar 1000 veces si respira durante la noche. Pensar que no somos buenas madres o llevar un Excel con todas las veces que fue al baño son algunos de los miedos y angustias que vivimos a diario. ¿Será así para siempre? Descúbrelo aquí. Gracias a Esterimar y a Bepanthen por traer este contenido a ti de forma gratuita. Así que hoy estamos con una súper especialista que se llama Marta Ribes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Marta es especialista en primeros auxilios y sobre todo es mamá de 2 niños. Así que Marta y yo hoy vamos a hablar de la angustia que pareciera que nos meten un chip en cuanto te conviertes en mamá y dicen, a partir de ahora vas a tener miedos que no existían en ti, en tu mente, en tu corazón, por todos lados. Pero sobre todo algo muy importante es que hay ciertos miedos que aunque no podamos controlar, si sabemos cómo resolver un tema, sobre todo en primeros auxilios o en la salud de nuestros niños, pues sí puede al menos bajar esas rayitas de angustia. Así que hoy vamos a hablar de todo aquello que nos detona esos miedos. Cuéntame un poquito de ti, Marta. Bueno, yo llevo 13 años en México, llevo en la parte de enfermería pediátrica 23 años y me dedico a dar cursos de primeros auxilios hace 10 años. Ok. Yo siempre digo que yo a tus hijos sabría reaccionar al 200% perfecto, a los míos me cuesta un poco más. Claro. Porque le pongo ese sentimiento. Oye, platícame tú, en cuanto te convertiste en mamá, ¿te entraron esos miedos o solo es algo mío? Sí, mira, hay un tema importantísimo que te dan a un bebé, por mucho que sepas, nunca han sido tus hijos. Sí, yo trabajé en neonatología, en cuidados intensivos, pero no son tuyos. Cuando te dan uno tuyo, te entran todos los nervios. Todos los nervios ha habido, a mí y a todo el mundo. Claro. Por mucho que sí sabes cómo reaccionar, pero eso creo que es algo muy lógico en el caso también de la mamá o el papá. Ok. ¿Y a ti te pasó en el típico que están dormidos de recién nacidos y te parabas así a oler la respiración o a ponerle la mano en el pecho? ¿También te sucede? Por supuesto. Y hasta me dieron un aparatito que puede... El del piecito. Angel Care se llama. Pero nunca lo quise poner, porque además no es tan fiable, es para un caso específico de niños. Pero yo siempre digo, cuando haces colecho, cuando tienes a un niño en tu cama, cuando das lactancia materna, eso ayuda mucho a que no pase ningún incidente. Claro. ¿Por qué? Porque se está despertando, lo tienes al lado y al final es espectacular. Te das cuenta al principio cómo el oído tan fino, te despiertas a la mínima si respira, no respira. Pero creo que todas hemos hecho eso. Sí, de acuerdo. Yo también tuve ese aparatito y decidí no usarlo como que por paz mental. Yo decía, más bien creo que hoy lo que nos corresponde es informarnos. Exacto. Hay muchísimas recomendaciones hoy que ahorita podemos platicar de ellas que reducen el riesgo de muerte súbita. Entonces creo que más bien hoy como papás nos toca informarnos, saber qué debemos y qué no debemos de hacer. Y bueno, obviamente el instinto siempre está ahí. Yo siempre les digo, el instinto es básico en unos primeros auxilios. Algo que no me gusta, algo que yo veo el niño que no está al 100, ahí tengo que ir a revisar. Mejor siempre ir a revisar que esperarme a ver qué pasa. Claro. Eso nunca lo recomiendo. Oye, ¿cuál fue de los miedos más descabellados que tú tuviste con tu primer hijo? Uy, con la muerte de cuna creo que es algo que traemos. Pero es verdad que la muerte de cuna ha bajado a nivel potencial porque ahora sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos que el colecho ayuda, que la lactancia ayuda, que no encerrarnos en una recámara y cerrar la puerta. Hay muchas cosas que ayudan, pero yo creo que eso sí es como muy, muy básico y muy instintivo, que al principio era, o sea, sí te angustia. Claro, o el típico de que antes las abuelitas o nuestras mamás nos envolvían como con 1000 cobijas y hoy es todo lo contrario, ¿no? Saquitos de dormir. Hay muchas cuentas que comparten este tipo de información, sí. Se las vamos a poner abajo, pero bueno, esos son básicos. ¿Qué otra cosa te dio miedo? ¿La muerte de cuna y qué más? Que se cayera un niño. Okay. Y eso es muy básico, yo siempre lo digo, o sea, no dejen niños en sillas, sillones, camas, cambiadores, que se pueden caer. Dicen que hay 2 tipos de mamás, a las que ya se les cayó y a las que se les va a caer. ¿Se te cayeron alguna vez a ti? Obvio, porque mi hijo mayor era escapista. Okay. Entonces, por mucho que en mi cama le pusiera almohadas, se saltaba de la cama. Okay. El mayor, sí, la pequeña dijo ya mejor no me caigo. Ok, y ¿tú crees que cuando tuviste a tu segunda hija
esos miedos que tienes como mamá, ¿se duplican o sabes controlarlos como más experta? Sabes controlarlos. ¿Sí? Yo tengo que decir que mi material cambió a raíz de mi segundo. Ok. ¿Por qué? Porque lo hice mucho más práctico. Porque creo que al final todo es mucho más práctico. Entonces, bueno, pues si tengo ahora 2, ya no tengo 1, tengo a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues a la pequeña cuando nació, pues cunita al lado de la cama, ¿no? No poner cobijas, no hacer las cosas como mucho más naturales, que al final eso es lo que ayuda a no tener tampoco tantos accidentes, ¿no? No tener tantas cosas, móviles en las cunas, a mí no me gustan. Claro, yo tampoco soy una mamá típica, porque me ha tocado estar muchos años en hospital y ver cosas que no son agradables. Entonces, ahí creo que tengo una ventaja en una parte y una desventaja. Eso te iba a preguntar, ¿crees que tu nivel de angustia sube porque tienes más información que otras mamás? Si pasa algo con uno de mis hijos, sí. Sí. Mucho más. Ok. Oye, ¿y cuál es así? Cuéntanos una situación en donde tú, como siendo mamá y además siendo especialista en primeros auxilios, pudiste salvar la vida de alguno de tus hijos o de un niño o un bebé desconocido. De uno de mis hijos del mayor. Tuvo un traumatismo, se cayó en una pista de skate, que es pavimento. Llegó a la casa, yo lo vi, pero había algo que no me gustaba. Okay. ¿Sí? Entonces hicimos el protocolo. Como mamá les digo que no estoy al 100, entonces no revisé pupilas. Me falló eso. Sí lo puse, obviamente un niño cuando llora y está tan cansado, puede dormir, pero siempre con supervisión, siempre. Okay. Eso ténganlo claro. Un niño con un golpe, un adulto, no lo puedo dejar dormir y cerrar la puerta e irme. Eso está terminantemente prohibido, ¿sí? Okay. Pero algo no me gustó. No sé, lo desperté y ya no estaba muy irritable y me fui directa al hospital. Ok. Ahí sí. Es un mito porque digo, yo he escuchado muchas veces de si se caen o si se pegaron en la cabeza, no los dejes dormir. ¿Es cierto o depende del caso? ¿Cómo funciona? A ver, hay 7 puntos en los que no puede estar en el niño. Okay. ¿Qué significa? No puede vomitar. O sea, si vomita me voy al hospital. La pupila tiene que abrir y cerrar. Si está midriática abierta, me voy al hospital. El sangrado o líquido acuoso, nariz, oído. Si convulsiona, si es difícil de despertar, si llora, si cambia de actitud, todo eso, o si hace una apnea, me voy al hospital. Ok. O sea, lo dejo dormir, pero siempre con un adulto a su lado. ¿Crees que es mejor ser como mamás mucho más exageradas y salir corriendo a urgencias sí, a que decir, ay, no me vaya a decir el doctor que qué exagerada? Por supuesto. Yo siempre les digo, si no estoy seguro, mejor hacer muchas veces ahora ya hacen radiografías, si no hay sintomatología, si no hay un vómito, si no hay algo. Obviamente el mío no me reconocía llegando al hospital, vomitó previo a la anestesia, o sea, lo hizo todo. Okay. Si había una inflamación. Okay. El problema de no dejarlos dormir es porque al dormir baja la conciencia también, se inflama el cerebro y ahí puede haber repercusiones. Pero si yo estoy ahí, el cuerpo siempre va a reaccionar en algo. La pupila va a reaccionar. Entonces es básico saber revisar las pupilas. Ok, ¿y dónde podemos aprender toda esa información? Yo no sé por qué, y a mí es algo que me pasa, el tema de asistir a un curso de primeros auxilios, no sé por qué, creo que a mí y a muchos conocidos nos genera como no, porque a mí no me va a pasar y todo bien. ¿Y cómo has visto tú? O sea, ¿cuál es la importancia de saber primeros auxilios? Es que es básico, pero ya no para ti ni para tus hijos, para cualquier persona. O estás en un restaurante. A mí han venido alumnas que me dijeron, es que una mamá no sabía qué hacer, colapsó y me pasó al bebé para ver qué hacía. Okay. El problema de los primeros auxilios es que si yo hago cosas mal, puedo empeorar mucho más la situación. Entonces hay que aprender a saber qué no hay que hacer y cómo hay que hacer todas esas prácticas. Okay. Yo entiendo que muchas veces se asustan cuando les digo 4 horas y media de curso. Prometo y siempre les digo que no se pasa rápido porque es mucho más activo, hacemos preguntas, tú lo has visto, o sea, es mucho más práctico. Sí. Entonces, no es que me siente yo, hola, ¿cómo están? El botiquín, no, o sea, no sí, porque yo me muero si me dan un curso así. Sentimos paz en el alma cuidando a nuestra familia, desde la higiene nasal con Sterimar hasta los momentos de buscar un alivio para las heridas con Bepanthen Regeneradora.
De acuerdo, hoy es el primer día que yo tomo un curso de primeros auxilios que fue contigo y también fue patrocinado por Esterimario de Pantén y la verdad es que sí lo sentí como súper fluido, también me asustaron la cantidad de horas y fue súper interesante, incluso el tema como de cuando empezaste a enseñar varios de los temas importantes me dio como angustia decir tengo que saber y aprenderlo y bien porque en cualquier momento nos podemos afrontar esta situación. En cualquier momento, entonces muchas veces me dicen, no, yo solo quiero niños y no quiero que me enseñes nada de adulto. No, yo no puedo hacerte esto. Porque papás, abuelos, tíos, puede pasar cualquier cosa en su casa. Entonces sí necesito que mínimo la práctica, que es reanimación cardiopulmonar, no tengo respiración, tengo parada cardíaca, y maniobra de Hemrich, que es la maniobra para quitar la obstrucción por objeto, la sepan hacer en todos los casos. Oye, ¿y tú crees que varían los miedos de mamá? Por ejemplo, tengo una amiga que siempre me dice, no, mi pavor y terror es la fiebre. Le digo, ay, qué raro, a mí la fiebre no cruza dentro de mis miedos más grandes, pero para mí es el ahogamiento, que se pierda, e incluso pensar solo en la muerte. O sea, creo que todos los días hay algo que me genera esa angustia. ¿Crees que varían los miedos en cuanto a mamás? Sí, varía muchísimo. Hay mucha gente que la fiebre le da pavor. Y la verdad que a la fiebre hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. No hay que actuar al momento, porque entonces tampoco estamos ayudando al cuerpo ni al sistema inmunológico. Para mí, un traumatismo es lo que O sea, el día que nos pasó... Es tu miedo. De mi casa al hospital, que son 2 minutos, yo ya estaba pensando en unos cuidados intensivos, en un neurocirujano, en una PIC, que es un aparato que pone en el cerebro. O sea, mi cabeza iba a 2000 por hora. Cuando pasa algo, o el croup, yo tengo una niña que hace croup. ¿Qué es eso, perdón? El croup es una inflamación de una membrana y es una tos de foca o de perro. Entonces hay que poner frío. Pero el día que mi hija me dijo, no puedo respirar. Claro, entonces dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pediatra. No, pobre. Y sabe que yo si le escribo es porque es algo muy urgente. Porfa, no estén llamando al pediatra a todas horas, que pobres tienen familia y también trabajan. Pero cuando tú tomas una medicación son 20 minutos para hacer efecto. Entonces me dijo, dale esto. Yo saben que nunca voy a decir ni qué ni no, porque eso tiene que ser un médico quien lo tiene que pautar por kilos y por todo. Y entonces se lo doy. Veo a los 18 minutos, ya la veo relajada. Ya le había puesto la cabeza en el congelador. Porque el frío ayuda. Ese es uno de los temas. La parte respiratoria a mí me estresa mucho. ¿Cuáles son los mitos más grandes? O sea, esto tú lo vives a todos los días. Yo hoy pensaría que muchas veces las mamás no sabemos reaccionar o no reaccionamos como tendríamos que, porque hay tanta información y muchos de estos son mitos. En cuanto a la fiebre, por ejemplo... o el típico de es que el niño se pegó y empezó a, como dices, cuando pierde como un poco de conciencia. Sí. ¿Cuáles son los mitos que tú ves que más daño podrían hacer? A ver, hay cosas que se hacían antes que funcionan muy bien, pero sí hay que estar actualizado. Y si yo sigo a alguien en una red social, sí tengo que tener muy claro qué estudios tienen, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuáles son... con quién colabora y con quién no. Sí es importante, yo por eso subo bastante y bastante explícito, por lo menos que lo sepan de mí, que yo me certifico cada 2 años, que tengo una trayectoria, entonces sí es importantísimo eso. Pero en la fiebre, antes a 37 grados ya empezaban a darte la medicación para bajar la fiebre, el antipirético. Hoy en día no, y hay países que no revisan la fiebre. Cuidado también con eso, que no me puedo ir a un extremo. Ahí yo como madre tengo claro que la teoría, la Organización Mundial de la Salud me dice que hasta 38 y que me relaje. Sí es un tema que a mí me estresa un poquito también. Entonces, adelanto baños, adelanto toda esa parte. Hay gente que dice también que no es bueno ponerlos con agua tibia. Bueno, pero eso a mí me funciona perfecto. Sí funciona. O sea, si hay un porqué, ¿no? Entonces, creo que hay tanta información que sí tengo que verificar esa información. Eso sí es importante. O saber que alguien está actualizado. Claro. Porque yo lo que decía hace 4 años no lo puedo decir ahora. No, además eso creo que cambia constantemente, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, pediatra siempre, urgencias. Exacto. Y el instinto, como dices tú, el instinto ahí ese nunca nos falla. Sí. ¿Qué otro mito conoces o
crees que es muy recurrente? O sea, ¿qué pasa cuando el niño pierde un poco de conciencia? No sé cómo, no es llamarle... No, tú te refieres como cuando hacen los espasmos del llanto. Exacto. Que se quedan Que dejan como de respirar y se empiezan a desvanecer. No le va a pasar nada. Ok. El susto, si te lo llevas, o sea, no hay que sacudir a los niños, eso está prohibido. Sacudir a los niños está prohibido. Ok. O sea, tengo que tener calma y sí. Y si yo no tengo calma, la persona de al lado la puede tener. Entonces, le digo lo que tiene que hacer. Ok. Eso es importante. Si alguien, no digo género, no importa, es una persona muy nerviosa y pierde el control en un momento de crisis, en casa tengo que tener a alguien que sepa llevar esa crisis y sepa dirigir. Y decirte, pues si tú te pones muy nerviosa y entonces no puedes pensar, es lógico. Pero otra persona que te diga, Ana, por favor, llama a la ambulancia, ve a ver esto, tráeme esto. Eso sí es básico en un accidente o en un primer auxilio. ¿Te ha tocado salvar la vida de un bebé o un niño? No, fuera del hospital, no. Ay, no. Fuera, toca madera. Me tocó una vez una chica embarazada que tenía epilepsia y convulsionó. Ok. Entonces, y ya, no, hay veces que no hay que tocar tanto, y menos en epilepsia, ¿no? Ok. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información? O sea, yo sé que hoy hay 1000 cuentas de Instagram, pero después, como dices tú, hoy no sabemos quién nos está dando esa información, quién está detrás de ese celular. Entonces, algunas fuentes confiables donde podamos tomar cursos de primeros auxilios. Yo tengo primeros auxilios ya sea en línea, grabados, presenciales. Okay. ¿Sí? Hay que saber que sí se están actualizando perfectamente. Yo tengo cuentas en España que son... Lucía, mi pediatra, me parece espectacular. El doctor Mau, Ajá. Él es maravilloso también porque explican muy bien todo. Ok. Entonces, y son profesionales de hace muchísimos años. ¿Por qué crees que las mamás tenemos tanto miedo a tomar cursos de primeros auxilios? No lo entiendo aún. No, ¿verdad? No, y escuelas y restaurantes. También ellos. Ellos tendrían que ser básicos. O sea, ya no te hablo de yo que doy a deporte extremo. No, también lo tienen que tomar obviamente, pero escuelas, restaurantes, son partes importantísimas donde puede haber una asfixia. Como mamá, ¿qué crees tú que está dentro de nosotros para bajar esas rayitas de miedo constante? Estar actualizado y tener un buen material donde tú puedas ir viendo. O gracias a las redes sociales, si entras a mi cuenta, ves muchos reels o ves reels y ves información que puedes ir revisando. ¿Y crees que tú nos hace sentir mucho más segura tener información, ¿no? O sea, yo pienso, y bueno, por lo menos si estoy en una situación de crisis y sé cómo resolverlo, 3 rayitas de nervios seguro se te... Seguro. Y como ya les digo siempre, porfa, necesito calma. Ya sé que es muy difícil, pero sí empiezan a tener esa calma. Ok. Si tuvieras un poder especial de así eliminar de tu vida 2, 3 temores, ¿cuáles serían? Los globos. Ok. ¿Por qué? Porque tapan y eso es complicadísimo. Las caídas con traumatismo, esos serían como los top. O sea, en una fiesta infantil recomendarías que nunca haya globos. Por lo menos, si sé que se rompe un globo, Ajá. ir a buscarlo. Pero son pues muy peligrosos. Eso lo pregunto así de abierto porque muchas veces como que las mamás nos ganan, ay sí, que haya globos y colores y demás. Mejor globo de helio. De helio, ok. Sí, porque el globo normal lo que hace es que si se rompe, quedan trozos. Y los niños que gatean se lo pueden meter a la boca. O tener mucho cuidado con eso. Ok, sí, ok. A ver, vamos a hablar de un tema súper importante que también pareciera que todas las mamás lo tenemos instalado. La culpa. Es obvio que algo nos va a pasar siempre en nuestra vida de mamás con nuestros hijos en cuanto a su seguridad, su salud y demás. Por ejemplo, estamos todas y a todas se nos ha caído. O pueden pasar cosas un poco pues más graves. ¿Cómo podemos lidiar con esa culpa una vez que el accidente ya sucedió? Yo siempre les digo, a ver, los accidentes pasan. Una cosa es negligencia, que significaría que yo dejo una ventana abierta y dejo que un niño salga a una cornisa, ¿no? Pero eso es una negligencia. O que deje algo que pueda trepar y yo lo sepa. Pero yo siempre les digo que por favor se quiten la culpa, que los accidentes pasan. Lo que no hay que hacer es echarse culpas y menos en ese momento. En ese momento no estamos
ni para echar culpas ni para que el niño lo escuche. Por supuesto que siempre les digo que por favor, lo normal es que cuando los niños empiezan a gatear, a caminar, tienen golpes y es lógico. También ellos están desarrollando la vista, entonces eso ya no es nuestro. Sí hay que quitarse la culpa porque el hubiera no existe. Entonces sí es importante entender esa parte que los niños tienen accidentes y se caen. Ok, el tema de negligencia que dijiste ahorita, hemos visto todos esos videos en Instagram donde la cuna está pegada a una ventana, la ventana por X o Y se queda abierta, el niño sale y empieza a caminar por las orillas del edificio. ¿Te ha tocado ver accidentes de este tipo o que han llegado a punto de ser un accidente? Y a caerse. Y a caer. O sea, es común, nos lo tenemos que tener bien grabado. Es común. Por eso les digo que por favor no pongan nada abajo de las ventanas y menos en recámaras de los niños. No es difícil que un niño se caiga. Okay. A veces cae por zona, bueno, aquí no tanto, pero en España en edificio tienes para tender ropa. Y gracias a Dios que pueden ir rebotando. Pero claro, por supuesto que pasa. Y los niños se trepan y agarran una silla y se acercan a la ventana. Entonces sí, en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Ok. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con estas que yo creo que a todos nos ha pasado, o al menos a mí sí? Caídas donde van corriendo, mi hijo le falta un pedacito de diente, no sé ni en qué momento fue, pero obvio en una de esas 100 caídas. Ante esas caídas, ¿cómo deberíamos de reaccionar? Porque muchas veces creo que también el cómo reaccionas tú como papá afecta. Claro. O sea, respira, no lo regañes, no le digas no pasa nada si está llorando, porque sí pasa. Él tiene una herida, a él le duele. Entonces, a ver, mi vida, vamos a ver cómo te voy a curar, te voy a poner esto y explicarles todo perfectamente. Claro que va a llorar, pero si yo le explico a un niño y le digo voy a limpiarte la herida, voy a ponerte un apósito, lo que sea, pero sin regañarlos. Que es muy común, ¿verdad? Muchos Mucho. papás los regañan, no se cayeron a propósito. Sí. Hablemos de ese famosísimo no pasa nada, porque sabemos igual, esa frase viene de otras generaciones, pero es súper común. A mí incluso me pasa que estoy con mi hijo, se cae, se mete un trancazo, empieza a llorar, le duele, y de inmediato otros adultos empiezan, no pasó nada, y a distraerlo. ¿Cómo recomiendas accionar ahí? O sea... No, decirle, sí, mi vida, claro que te pasó, te caíste y te hiciste daño. Okay. Vamos a hacer algo para curar esta herida y que te sientas mejor. Y explicarles. ¿Y cómo podemos lidiar? Incluso están las tías, tíos, abuelos o otras generaciones que empiezan a tener toda esta información de, no sé, ponle alcohol cuando tenga fiebre o todas esas cosas que sabemos hoy que hacen mucho más daño. ¿Cómo podemos lidiar con tanta información? Ignorándolo. Ok. Yo sí te explico que a mí una vez me explicaron cuando nació mi hijo cómo se ponía un pañal. ¿Sabes cuántos años llevaba yo poniendo pañales a neonatos? Ajá. Entonces ese día descubrí que todo el mundo tiene algo que aportar. Agarro lo que me ayuda. Lo que contabas del alcohol. Cuidado con eso porque la piel es un órgano y absorbe, ¿eh? Hay cosas que sí son negligentes en el caso del alcohol. El decirle no pasa nada, bueno, le puede doler al niño, pero no estás invadiendo o haciendo algo que va a empeorar la situación. Sí, entonces siempre estar también informada, ¿no? Porque igual si yo no estoy informada, Claro. no lo voy a ignorar. Le voy a hacer caso a mi tía porque no sé que lo que me está diciendo es cierto. Y van a ser muy insistentes en que hagas lo que quieren. Okay. ¿Algún consejo que le darías tú a alguna mamá o papá que nos esté viendo o escuchando en cuanto a primeros auxilios? ¿Cuáles serían los básicos? Tener calma. Tomar un curso de primeros auxilios es básico, por lo menos mínimo una maniobra de Heimlich, una reanimación. Pero yo entiendo, yo no me puedo solo encajar en eso porque hay muchísimas más cosas que pueden pasar. Pero muchas veces en los primeros auxilios menos es más. Okay. ¿Sí? Cuanto menos haga, dependiendo del caso. O sea, ahora no me puedo poner a explicar todo, pero dependiendo del caso, menos es más. Okay. Casi siempre menos es más, salvo en prácticas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepa la gente. No intentar hacer de más, porque muchas veces empeoró la situación. Ok. De esta que te voy a contar, nadie se va a salvar como mamá, porque yo sí confieso he sido culpable y yo creo que muchas también.
¿Qué sucede con estas recomendaciones que entre mamás nos damos, incluso por WhatsApp, de, oye, a mi hijo le salieron unas lagañitas? Ah, pero mira, yo ya lo llevé al pediatra o al oftalmólogo y me mandó estas gotitas, amiga, cómpralas. Y ahí vamos las mamás y hacemos caso de lo que nos dijo la amiga pensando que no le vamos a hacer daño. Yo siempre les digo y en el curso, ¿tu amiga cuántos años estudió de oftalmología, de medicina, de algo sanitario? Yo no hago casas porque no soy arquitecto. Entonces, por favor, ni chat de WhatsApp, ni la vecina ni la comadre. Yo parece que lo digo mucho en broma y así es mucho el curso, pero me pongo muy seria, porque a lo mejor lo que a ti te funciona no es lo que a mí me funciona. Y hoy en día la medicina no es 1+1, es ver al paciente. Entonces, ni grupos de Facebook. Mamitas, ¿qué hago? Mamita, si no es médico no le preguntes. Sí. ¿Por qué? Porque no sabe. Especialista siempre. Exacto. Digo médico personal de la salud que sepa de lo que habla. Yo muchas veces les digo, no, te lo tienen que revisar. Esto no me gusta o va más allá y tiene que ir un especialista. Entonces, sí, por favor, no lo hagan. Ok. Pues muchísimas gracias por venir aquí, por todo este contenido. Es súper importante informarnos. Como decíamos, información hoy es poder. Eso no significa que podamos evitar cualquier tipo de accidente. Van a suceder, por eso son así y son imprevistos de la vida. Pero tener esa información siempre nos va a ayudar. ¿En dónde podemos encontrarte en tus redes sociales? Yo estoy como Marta Ribes, Primeros Auxilios. Ok. En Instagram. Normalmente estoy más en Instagram. Ok, perfecto. Así que búsquenla, es una gran especialista y sobre todo muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos ayudaron hoy a traer un curso de primeros auxilios para muchas mamás y papás y sobre todo que nos acercan esta información de forma gratuita. Este capítulo fue patrocinado por Esterimar, la solución a base de agua de mar 100% natural que ayuda a mantener la nariz de tus peques limpia e hidratada. Y por Bepanthen Regeneradora, que protege, regenera y alivia la piel.